Voy a compartir porque, bueno, llega el momento que ahora sí tenemos que hacer las palabras de lo que son, no las mías, sino las de Sabio y de Mosconi, y contar un poco la historia de ellos. Ortega y Gasset dijo esta frase que siempre me ha quedado mucho como historiador: la historia tiene que dejar de ser una exposición de momias y convertirse en lo que verdaderamente es, un entusiasta ensayo de resurrección. No venimos a una presentación, una charla sobre algo que ocurrió en el pasado simplemente como un ejercicio intelectual, como quien se va a la playa en verano y agarra un libro para entretenerse. Tenemos que convertir este pasado glorioso que tenemos en algo que realmente genere un ejercicio de resurrección para nuestra patria. Estamos bastante cansados a veces en la Argentina que todo el tiempo se destaque lo negativo, que nos hagan creer que realmente no valemos como país, y tenemos un pasado glorioso. Sabio y Mosconi ya no están más con nosotros. El presente y el futuro somos nosotros actualmente. Entonces, que tenemos que lograr con ese ADN que nos dejaron ellos, con ese pasado glorioso, llevar a nuestra patria a la resurrección hacia el destino de gloria que ellos soñaron y que se puede lograr. Tenemos que dejar de creernos nosotros mismos que no valemos como país. Eso es primero. Entonces, esta presentación va a tener ese objetivo ante todo: convertirla en un ejercicio de resurrección, no ser simplemente una memoria histórica. Vamos a hablar de algunos hechos de historia. En primer lugar, hemos reunido estos dos personajes que han sido fundamentales para el desarrollo de la economía, de la industria, de la energía de nuestro país, y vamos a tener una parte en común, porque de hecho tuvieron muchas cosas en común, y después vamos a ver algunos aspectos de cada uno de ellos. El origen forman parte de una de las tantas generaciones de argentinos descendientes de italianos. Yo podría asumir, en este caso, al general Riccieri, hijo de, en este caso, de padres italianos, que vinieron con toda una experiencia de Europa muy particular, y evidentemente hubo algo en sus familias que les transmitió ese amor por la patria, por la tierra, pero ese gusto, además, esa vocación especialmente vinculada a lo que sería más el mundo de la ingeniería. Como ven en la placa, Mosconi lo ubicamos naciendo en 1877, y Sabio un poquito más adelante, en 1892. Mosconi ingresa en 1891 al Colegio Militar y Sabio en 1909. Mosconi egresa del arma de infantería. Uno habitualmente lo asocia con los ingenieros, pero ¿por qué? Porque en esa época todavía no estaba en el colegio militar, no se podía salir como parte del arma de ingenieros. Lo que hacía en ese momento un militar era formarse en alguna de las otras armas e iba a estudiar a lo que era la sede de la antigua Universidad de Buenos Aires en la Manzana de las Luces. Y ahí uno hacía los estudios de ingeniería, que fue el caso justamente de Mosconi. Mosconi empezó como infante y después hizo en la Universidad de Buenos Aires los estudios como ingeniero, que es una de las cosas que va a ver Sabio después. Va a decir: no tenemos una institución que forme a los militares específicamente en la ingeniería militar, ¿sí? Tiene mucho en común con la ingeniería civil, pero hay un montón de características particulares. Y eso es lo que después va a ver justamente Sabio y va a tratar de solucionar. Entonces, los primeros destinos con Mosconi los asociamos directamente con la Patagonia, con Mendoza y con la Patagonia, que es ahí donde, como les ha pasado a ustedes en los destinos seguramente que han estado, uno toma conciencia del país en que se vive, de las características, del potencial y también de las carencias. Sabio tiene menos, digamos, vida en el interior del país. Va a estar en Tucumán, va a estar en el Colegio Militar de la Nación como instructor. Él se destacaba mucho en todo lo que eran las materias del área de ciencias exactas, y después va a venir a la Escuela Superior de Guerra. Los dos van a tener una característica muy importante, que es la formación en Europa. ¿Por qué formación en Europa? Porque Europa es la vanguardia de la tecnología, de la industria, de la energía de ese mundo, en ese momento. Mosconi va a estar un tiempo bastante prolongado, entre 1904 y 1911, con algunos viajes, por supuesto, de vuelta a la Argentina, y ahí va a estudiar todo lo que eran los avances tecnológicos, ¿no? Especialmente los previos a la Primera Guerra Mundial, que eran consecuencias ya de la segunda etapa de la Revolución Industrial, con muchísimos avances en todo lo que es la metalurgia, que se aplica justamente al armamento, especialmente, así que él va a poder ver todo eso. Y en el caso de Sabio va a estar después de la Primera Guerra Mundial, y va a ir en una misión, va a estar muy poquito tiempo para adquirir armamento, con lo cual, entre los dos tenemos una enorme ventaja. Mosconi ve todos los avances previos a la Primera Guerra Mundial, y Sabio ve todas las experiencias recogidas de la Primera Guerra Mundial y las traen en la Argentina. Esta va a ser una característica de los dos que vamos a rescatar permanentemente. Por un lado, la vocación militar, que es la base. No se puede ser militar, y yo diría que muy difícil estar en cualquier carrera si uno no tiene vocación, ¿no? Pero el segundo, la formación permanente. En eso no dudaron ninguno de los dos. La formación fue una constante. ¿A dónde fueron a aprender? Y al lugar donde estaban los avances, la vanguardia de ese momento, que era Europa. Mosconi recogió las experiencias previas a la Primera Guerra Mundial
y Sabio las posteriores a la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo era el mundo, digamos, especialmente en el viejo continente en ese momento? Lo que les decía recién, los grandes avances tecnológicos, eso se vuelca en la siderurgia, en las comunicaciones, en el armamento, en esa explosión que hay, digamos, de lo que es el desarrollo de la aviación y en el sector energético, que es en todos estos sectores donde van a volcar sus energías Mosconi y Sabio. Es una Europa que vivía en una etapa en la famosa Belle Époque, creyendo que el mundo avanzaba y que no iba a haber retrocesos, y la Primera Guerra Mundial como que golpea fuerte esa sociedad y le muestra que en realidad no todos son avances. Sí va a generar, como suele pasar con las guerras, un gran avance o de la mano del enfrentamiento militar en todo lo que es la tecnología militar, que después se vuelca también al ámbito civil. Y por supuesto con un mundo que va a cambiar a partir de la Primera Guerra Mundial con todo lo que es la redistribución del mapa de Europa y también con todo lo que es el inicio del proceso de descolonización a nivel mundial. En la Argentina, ¿qué es lo que le ocurre en estos momentos? La Argentina tenemos en un primer momento, tenemos que tener en cuenta que es fruto de esta Argentina en la que vivíamos del modelo agroexportador. ¿Sí? Ese modelo que nos había convertido durante la etapa de la generación del 80 en la octava economía del mundo, ha generado grandes avances, pero también algunas carencias, ¿no? Es un modelo que desarrolla mucho el litoral, que lleva a la concentración de población en el litoral, pero que deja de lado la industrialización. La Argentina se adapta al sistema de división internacional del trabajo, en el cual el corazón es el Imperio Británico, que es la potencia más importante del momento, que después empieza a declinar después de la Primera Guerra Mundial, y la Argentina ha aceptado esto, ser un gran productor de materias primas agropecuarias y resignar la industrialización. Con lo cual, tenemos un gran desarrollo, pero hay grandes áreas del país que no están desarrolladas. A donde no es redituable la actividad agropecuaria, esas zonas están prácticamente vacías y sabemos que en realidad donde no hay trabajo, la gente se va, tiene que emigrar. Y eso todavía tenemos esa consecuencia, que es un país con una enorme concentración en el litoral y con muy poco en el interior, que sobre eso van a tratar de trabajar Sabio y Mosconi. Por supuesto que eso también nos genera dependencia en cuanto a todo lo que son los productos manufacturados. Esa carencia de industria propia va a tener un pequeño salto con la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa? Con la Primera Guerra Mundial, nuestros habituales proveedores de manufacturas van a darle prioridad a su abastecimiento. Y las necesidades de guerra lo que hacen es que se necesite mucha manufactura. Entonces, acá van a llegar pocas manufacturas. Y lo que llega va a llegar muy caro. Por eso la Primera Guerra Mundial, y va a pasar lo mismo en la Segunda, crea una especie de barrera natural para el desarrollo de la industria propia. Como en el exterior no lo conseguís o lo conseguís muy caro, eso alienta la formación de pequeñas industrias, que en la etapa de la Primera Guerra Mundial son en realidad más bien talleres. Después los gobiernos no van a continuar en un primer momento con una política de protección de esas nacientes industrias y muchas se van a fundir cuando termine la Primera Guerra Mundial y vuelvan a entrar masivamente las manufacturas. Y en este contexto es en el cual Sabio y Mosconi van a decir, cada uno en su ámbito, algo hay que hacer frente a esto. Quiero que retengan, porque lo vamos a ver de vuelta, y es muy importante, yo diría casi lo más importante de la presentación, es este mapa. Este mapa es de la década del fines del 30, comienzo del 40. Así se veía la Argentina. Hoy en día, si ustedes googlean mapa de la República Argentina, prácticamente los 30 y pico de primeros mapas en Google, pensemos que es cualquier persona hoy en día, lo primero que hace cuando tiene una duda básica es googlear. Esto es lo que aparece. Este es del 40, aparecen otros actualizados, pero las 30 primeras imágenes que encuentran en Google son de un mapa de estas características. Y esta era la Argentina de Sabio y de Mosconi. Mosconi tiene muchísimo que ver con el desarrollo de la aviación. Después de toda esta etapa de él de formación, especialmente en Europa, el primer ámbito donde él va a aplicar los conocimientos es en el mundo de la aviación. En 1912, el día 10 de agosto, se crea la Escuela de Aviación Militar en Campo de Mayo. Acordémonos que la Fuerza Aérea no existía todavía como fuerza independiente, sino que originalmente nace como un cuerpo dentro del ejército, como una dependencia del ejército argentino. Ahí se va a dar la unión con otro personaje excepcional en nuestra historia nacional en todo aspecto, y especialmente en la aeronáutica, que es con Jorge Newbery, otro gran entusiasta de la aviación, que va a facilitar unos aviones, unos Newport, que van a ser los primeros que se van a utilizar. De hecho, después va a haber toda una campaña en la cual hay aviones
que van a operar con el ejército que los van a donar las tabacaleras. O sea, siempre estamos nosotros con lo que es la lucha por lograr las cosas a pulmón. Pero la aviación era algo, piensen que en 1912 era algo raro todavía, era una aventura prácticamente. La que genera una gran expansión de la actividad aérea es la experiencia, por supuesto, de la Primera Guerra Mundial. Entonces, muy a pulmón, con mucho esfuerzo, estos dos personajes excepcionales, Mosconi y Savio, Mosconi y Newbery, se conocen y van a impulsar el desarrollo de la aviación. Esto es lo que les decía, los contactos con los aeroclubes y las donaciones de las empresas privadas. En 1906 a él lo nombran como director del Servicio Aeronáutico del Ejército, y es ahí donde la aviación, como parte del ejército argentino, va a tener una gran expansión. ¿Sí? Se crean talleres, grupos de aviación, inicialmente se concentran en lo que son las tareas de reconocimiento, y después a raíz de la experiencia de la Primera Guerra Mundial, van a empezar a verse el potencial que tiene la aviación para el bombardeo y, por consiguiente, también para la actividad de caza. Bueno, en todo este aspecto, Mosconi, que siempre lo identificamos con YPF, tiene un papel importantísimo en el desarrollo de nuestra aviación. ¿Sí? Él, de hecho, decía que la aviación iba a ser la quinta arma. Después no se llegó a manifestar, se convirtió en una fuerza más adelante. ¿Sí? Hay una experiencia que es vital para entender el pensamiento de Mosconi. Él en un momento se le compraba el combustible, no teníamos YPF, a la West Indian Oil Company, una empresa extranjera. Y en un momento lo manda un oficial a pedir combustible. Había que hacer un ejercicio de guerra, y bastante insolente digamos, el director local de la West Indian Oil Company no le quería vender combustible, porque dice que lo tiene que pagar en el momento. Él lo toma como un insulto, porque en realidad era una desconfianza en que el ejército iba a hacer el pago, y se queda pensando. Y esto va a ser fundamental, esta experiencia que él tiene para la creación de YPF, porque él lo que dice, bueno, esto fue un ejercicio, y la empresa extranjera no nos vendió el combustible. Ahora, si estuviéramos en una situación de guerra real, no podríamos mover barcos, aviones, vehículos. Entonces no puede ser que dependamos del extranjero para la provisión de un recurso crítico como es el petróleo y los derivados, todo lo que son los combustibles. Parece que este episodio a Mosconi lo marcó a fuego, porque realmente en este caso, bueno, el ejercicio de hecho no se pudo llevar a cabo, pero en una situación de guerra la consecuencia hubiera sido mucho más grave. Ahí tenemos las imágenes de Mosconi y de Jorge Newbery. Y ahora ya empieza la etapa por la cual lo conocemos más todavía Mosconi, que es el desarrollo de la industria petrolera. Nosotros en la Argentina, originalmente lo que eran derivados del petróleo era el querosén, que se utilizaba simplemente para iluminación. Y había algunos yacimientos de petróleo que se habían descubierto en Jujuy, en Salta, en Mendoza. De ahí se procesaba el petróleo, se convertía en querosén y era simplemente para iluminación. O sea, todavía no se veía el potencial como combustible, ¿no? Después de la mano del desarrollo de los motores va a aparecer realmente el valor que tiene como fuente de energía, el petróleo y los derivados. En 1904 hay una obra muy importante que encara el Estado, que es el Mapa Geológico de la República Argentina, en la cual se hace todo un estudio del potencial geológico en las diferentes regiones de nuestro país. Con lo cual vamos a empezar a tener una idea más clara del potencial. Pensemos que había regiones en nuestro país que habían sido muy poco transitadas, muy poco reconocidas. Tenemos que hablar de la consolidación de la presencia del Estado en la Patagonia recién en 1885, un poquito más adelante en la zona del Chaco y Formosa. Así que lo que hace, en este caso, los gobiernos de la generación del 80 es un estudio muy importante para ver cuál es el potencial que tenemos. Y en 1907, en Comodoro Rivadavia, cuando estaba perforando para buscar una napa de agua para abastecer a la ciudad, en un momento la máquina empieza a salir como con un líquido viscoso. Y al principio pensaron que era alguno de los fluidos de la máquina que la máquina se había pinchado, y después se dan cuenta que no es un fluido de la máquina, sino que es petróleo. Y son yacimientos realmente muy importantes. Por supuesto que en cuanto pasa esto, los grandes trusts extranjeros, uno norteamericano y otro europeo, que eran los que tenían el monopolio del control del petróleo, van a querer explotar el petróleo en esa zona. Ellos ven el potencial, como pasa con muchas cosas, mucho antes que nosotros. Y eso genera en 1910 el primer debate sobre la cuestión de la explotación del petróleo en la Argentina. Tiene que ser nacional, por una empresa nacional, tiene que ser por extranjeros, tiene que ser un sistema mixto. Ahí es muy importante la tarea de Fuchs, de Huergo y de Baldrich para lo que es el impulso de empezar a fomentar este proyecto que ya Mosconi empezó a pensar. YPF. En 1922, estando como presidente del Radical Hipólito Yrigoyen, dicta un decreto que da lugar a la creación de yacimientos petrolíferos fiscales. O sea, todo ese debate que hay va a canalizar en la necesidad de una empresa estatal para la explotación del petróleo. Vamos a ver después en qué termina esto.
Y ya con el gobierno del sucesor, otro radical de Mosconi, perdón, con el sucesor de Irigoyen, que es Marcelo Torcuato Alvear, se lo nombra a Mosconi director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Para Mosconi no solamente YPF es la posibilidad de la independencia en materia de la provisión energética, sino que también implica un desarrollo social. Donde hay yacimientos, hay trabajadores. Donde hay trabajadores tiene que haber escuelas, hospitales, vivienda propia. Tanto él como Sabio vieron que no era simplemente una cuestión de explotación económica, que esa explotación económica tenía que servir para el desarrollo de los argentinos, empezando por los trabajadores que estaban en esas empresas. Hoy le llamaremos otra forma, la conciencia social, no importa el nombre que le pongamos. Bueno, Mosconi cuando desarrolla el plan para creación de YPF dice que tiene que tener varias etapas. Lo primero, por supuesto, es generar la estructura para lograr el autoabastecimiento, no tener que comprarle 1 litro de combustible al exterior. Lo segundo, dice que había que tratar de cubrir de surtidores todo el país. ¿Para qué? Para abaratar los costos. Para que el costo de lo que es el petróleo, la explotación del petróleo y los combustibles en la Argentina sea más barato. ¿Por qué? Ustedes saben que en cualquier producción el gasto de flete, o sea, lo que cuesta llevar un producto de un lugar a otro, es un componente importante. Entonces, la Argentina iba a ser más competitiva a nivel internacional si lograba bajar los costos de producción. ¿Cómo lo lográs? Y bueno, con una empresa propia que trabaje sobre ese aspecto. Por eso, Mosconi era muy obsesivo prácticamente con lo que era el control de los recursos del Estado. No había que desperdiciar un solo peso. Cada peso que se ahorraba permitía abaratar los costos de producción y vender combustible más barato. Y eso redundaba en una mejora en la economía a nivel nacional. Y lo tercero, él consideraba que toda la explotación del petróleo, al ser un recurso crítico, tenía que ser por una empresa nacional. YPF se va a desarrollar realmente con el impulso de él muy rápidamente. Pensemos que se crea en 1922. En el 24 está produciendo el primer combustible para aviones. En 1925 se establece la destilería de Ensenada, que es una obra enorme. En 1927 hace una gira por Iberoamérica promoviendo que esta misma política que la Argentina realizó con respecto a la explotación de su petróleo se haga en otros países. Y les va contando a los países amigos la experiencia argentina, para no depender justamente de los trusts. En 1927, con su impulso, va a ir al Congreso un proyecto para la nacionalización, o sea, para que todo lo que es la explotación del petróleo en la Argentina se haga con una empresa nacional. El recurso es argentino, que la ganancia quede en nuestro país entonces. Por supuesto, imagínense que las grandes compañías multinacionales lo detestaban. Y ahí viene el gran resultado de este trabajo en poco tiempo de Mosconi. Una vez le preguntaron a Mosconi que qué prefería, si la gran empresa europea o la gran empresa norteamericana. Y él usa la figura de las dos orcas. Él decía, la empresa norteamericana era una orca de cáñamo y la europea era una orca de seda. O sea, los norteamericanos son como más de ir al choque, más no violentos, pero digamos más agresivos en la competencia. Los europeos son mucho más delicados. Pero no usaba la orca en sentido despectivo. Decía, en realidad, ¿por qué hablaba de una horca? Porque eso estrangulaba al país. ¿En qué sentido? En que le generaba una dependencia en un recurso crítico. No estamos hablando de una camisa, un pantalón que se puede producir en cualquier lado. Estamos hablando de un recurso que te puede implicar la paralización de la actividad económica de tu país. No te venden combustible como le había pasado en ese episodio y automáticamente se paran los trenes, se paran los barcos, se paran los aviones, se para la producción. Mosconi no era un hombre que podríamos calificar de estatista, pero tenía claro que los recursos que eran críticos para el desarrollo del país, el Estado tenía que tener un fuerte control sobre eso, y los tenía que desarrollar. Realmente conmueve mucho la carta que él escribe en 1929, porque después de haber realmente cubierto de surtidores el país, él logra el objetivo. Como la producción de petróleo nacional era más barata y la de los combustibles derivados, lo que logra en 1929 es que todo lo que es la producción de YPF, el litro de nafta de YPF, por ser claro, sea más barato. Al ser más barato, ¿qué hace? Baja el precio de la nafta. Al bajar el precio de la nafta, le obliga a las compañías extranjeras a que lo bajen ellas también. Él compara esto, que para él es fundamental, para la independencia económica de la Argentina, con la campaña de San Martín, a la cual él admiraba profundamente. Y San Martín nos dio la independencia política. Lo que tenemos que lograr ahora es la independencia económica. Entonces, con un mecanismo de competencia, no es que con un decreto, con una actitud coerciva, obliga a las empresas a bajar los precios. ¿Cómo lo hace?
lo hace con una sana competencia. Pero para esto pensó, ejecutó y puso en funcionamiento una empresa competitiva y eficiente. Como les digo, era muy escrupuloso en los gastos. ¿Para qué? Para bajar los costos. Y de esta forma, cumpliendo las mejores leyes del libre cambio, le obliga a esos grandes trusts extranjeros, a esos monstruos que realmente dominaban el mundo económico a nivel mundial, a bajar los precios. Acá encontramos la gran victoria de Enrique Mosconi, que él celebra con una alegría enorme porque lo ve en el horizonte, a partir de esto, la independencia económica de la Argentina, la que tanto soñaba, y más en un recurso crítico. Una caricatura de Mosconi domando a los grandes trusts extranjeros. Él no demonizaba a las empresas extranjeras, pero decía que en nuestro territorio era justo que las ganancias de la explotación de nuestros recursos fueran para nuestro pueblo. Y era justo que la Argentina defendiera y hiciera valer sus intereses, que es lo que en realidad hacen todos los países del mundo. Vamos a dejar momentáneamente ahora a Mosconi, ya con su victoria sobre los grandes trusts extranjeros, a poco tiempo de fallecer. Él después van a ser dos experiencias muy distintas, ¿no? Cuando se produce la revolución del 6 de septiembre de 1930, él se pone en contra de la revolución del 30, y de hecho directamente lo marginan, está incluso unos días detenidos, y lo van a hacer directamente aparte, ¿no? Hay algunos historiadores que plantearon que la revolución del 30 tuvo olor a petróleo, porque después vamos a encontrar a varios de los ministros directamente vinculados con grandes empresas petroleras extranjeras. Es un tema debatido en historia y no es el objetivo de esta presentación, pero hubo una presión muy, muy fuerte de estas empresas para evitar ese proyecto de nacionalización, que justamente por eso no se llega a concretar. O sea, el gran sueño de Mosconi era que toda la explotación del petróleo y la producción de combustibles de lo que se extraía en la Argentina estuviera en manos de YPF. La revolución del 30 interrumpe ese proceso y por eso algunos plantean que hubo intereses de estas grandes empresas justamente en el golpe del 30. Y a diferencia de lo que va a pasar con Savio, la revolución del 30 lo margina a Mosconi. En el caso de Savio vamos a ver que la revolución del 30 lo impulsa a Mosconi. Fíjense que estamos hablando de gobiernos completamente diferentes. Gobierno radical, el gobierno que tiene un momento más de orientación nacionalista, el gobierno del 30, y con Savio lo vamos a ver con otros gobiernos. Bueno, él va a ser nombrado director de la Escuela Superior Técnica del Ejército cuando tenía el grado de teniente coronel, ¿sí? Y él decía que teníamos una escuela que permitía el estudio de lo que era la táctica y la estrategia, que era justamente la Escuela Superior de Guerra. Pero lo que faltaba era una que preparara técnicamente a los cuadros del ejército argentino. Como le decía, cuando un oficial egresaba del Colegio Militar de la Nación, el único lugar donde podía ir a estudiar ingeniería era o a la Universidad de Buenos Aires, que era excelente, pero que era orientada, por supuesto, al mundo civil, o tenía que ir a Europa. Entonces él dice, así como tenemos la Escuela Superior de Guerra, tenemos que tener un equivalente técnico. ¿Para qué? Para justamente los problemas vinculados con la industria, especialmente la industria pesada, la industria química, la petroquímica, los combustibles. Por eso es acá donde las figuras de Savio y de Mosconi empiezan a vincularse en cuanto a ese proyecto. Que en el caso de los dos lo que quieren es lograr la independencia económica de la Argentina. Uno no encuentra en general expresiones de desprecio en absoluto al capital extranjero, que a veces uno ve como que hay manifestaciones de alguna manera como, no sé cómo llamarlas, quiero usar un término adecuado, como histéricas o fanatizadas que ven al capital extranjero como enemigo. No, Savio y Mosconi no lo veían como enemigo, pero decían, en la Argentina lo que tenemos que lograr nosotros es la defensa de nuestros intereses y tratar de imponer nuestras condiciones nosotros. ¿Por qué? Porque los beneficios en definitiva son para el pueblo argentino. Así que eso es importante tenerlo en cuenta también. En Savio va a ser más notable eso todavía. La Primera Guerra Mundial, una de las consecuencias que trae, así como decíamos que las materias primas nuestras se vendieran muy bien en el exterior, pero las manufacturas llegaran en escasa cantidad y muy caras, es que también genera un problema con el abastecimiento de armamento. Pensemos que nuestros proveedores habituales, Francia, Alemania, Gran Bretaña, como consecuencia de la guerra, durante la guerra, no nos proveyeron de armas porque las necesitaban ellos. Eso genera una precaución muy grande que va a pasar también en la Segunda Guerra Mundial, entre los militares argentinos, porque estamos en época en la cual había tensiones todavía con Chile, con Brasil, y la seguridad nacional estaba en juego. Entonces, así como se veía que había que tratar de lograr el autoabastecimiento en un recurso tan crítico como era el petróleo y los combustibles, también había que tratar de lograr lo más que se pudiera en el ámbito del armamento, para no depender del exterior. La Primera Guerra Mundial había sido un golpe muy fuerte. Piensen que un equipo no solamente se trata de renovarlo, sino de conseguir los repuestos.
un equipo, un cañón que no conseguís el repuesto, automáticamente queda fuera de servicio porque no te lo venden, porque la prioridad la tienen esos estados. Por eso, así como Mosconi vio la necesidad de una independencia económica a través del autoabastecimiento del petróleo, Sabio la vio a través del desarrollo de la industria. Y la primera industria que él trató de ver es justamente la industria militar, que sabemos que claramente tiene una vinculación con la industria civil, es decir, la industria militar generalmente es de uso dual. Fabricaciones militares ha sido un ejemplo con ello. En 1936 se había creado la Dirección de Fabricaciones Militares, pero era muy reducida. Para que se den una idea, en la Argentina había 4 fábricas militares. Una que producía armamento liviano, de infantería, fusiles, ametralladoras, otra munición, otra explosivos y otra material de comunicaciones. Eso era lo que podíamos cubrir con la producción local. Todo el resto había que importarlo. Por eso es, en 1941, con el impulso de Sabio, se va a crear lo que se llama la Dirección General de Fabricaciones Militares, que lo que busca es la descentralización. ¿En qué aspecto? En que él veía que además de la posibilidad de el autoabastecimiento o cubrir una parte de las necesidades militares con la industria propia, esa industria iba a servir para el desarrollo del interior. En esta población concentrada en el litoral, había que llevar las fábricas al interior para que, justamente para que la gente tuviera incentivos o para vivir en sus lugares de origen, evitar esas migraciones internas por una cuestión de trabajo y para desarrollar el interior. Por eso decía que la industria, aunque fuera más caro esto, había que descentralizarla, había que mirar hacia el interior. No solamente era esta fabricación militar, era producir armamento, era explotar el mineral que se necesita para producirlo, la maquinaria agrícola, los ferrocarriles, las vías, la chapa. En todo el pensamiento de Sabio decía que todo lo que era la explotación primera, la básica, la tenía que hacer el Estado. Y después ya lo que es la conversión en, por ejemplo, justamente en chapas, en material ferroviario, había que hacerlo con la industria privada. Entonces vemos un pensador que no combatía ni el capital privado ni el capital estatal, sino que decía que el capital privado y el estatal se tenían que asociar para el beneficio del país. Ese beneficio tenía que implicar lograr el autoabastecimiento de armamento en la medida que se pudiera, pero también a qué apuntaba, al desarrollo desde lo social. Ir a los lugares donde está la gente, donde la gente no tiene trabajo, y llevar las fábricas. Por supuesto que en ese sentido Sabio, igual que Mosconi, cuando llevaban las fábricas también se preocupaban por la vivienda del obrero, por los hospitales o por las escuelas. O sea, realmente era una visión muy completa la que tenían ellos. Un recurso crítico como era el acero, pensemos todas las aplicaciones que tiene el uso del acero, es un recurso estratégico, la Argentina no lo producía. Lo habían empezado a producir Chile y Brasil, pero la Argentina no. Y él decía que no, realmente nos estamos quedando en el tiempo y eso implicaba una debilidad muy fuerte para la Argentina. Bueno, en un trabajo que realmente es excepcional, es muy rápido, en 1945 se logra la primera colación de arrabio. O sea, la Argentina empieza a producir acero, en una forma prácticamente artesanal, porque lo que es la maquinaria y el equipo se consigue en forma muy rudimentaria, porque no lo podías comprar en el exterior, justamente por la Segunda Guerra Mundial. Se va a dar un gran salto en 1947 con la creación de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, SOMISA, que ya el nombre se los indica, sociedad mixta. Va a haber una parte del capital que lo aporta el Estado y otra parte de los privados. Con eso lo que se garantiza es, el privado busca esencialmente la excelencia, y el Estado busca que el recurso se aplique para el bien común. Entonces, Sabio fue un gran defensor de las empresas de capital mixto, que aparte para este tipo de empresas, para lo que es la industria pesada, necesitas mucha inversión de dinero. Entonces, una parte de eso corría por el Estado y otra parte por el privado. SOMISA, bueno, se concreta la creación en 1947 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, se activa a partir de 1960 y empieza realmente a producir en cantidad a partir de 1963. De esas 4 fábricas originales, bajo el impulso de Sabio, nos encontramos ya en el 47 con 10 fábricas militares, 7 sociedades de capital mixto, 7 de mayoría estatal, 2 establecimientos y un centro forestal. En muy pocos años, prácticamente en 11 años, Sabio logró convertir con el impulso, con planificación, con preparación, esas 4 fábricas originales en esto. Y evidentemente con el apoyo de parte de los gobiernos. Yo resalto mucho esto porque cuando uno asocia el desarrollo de Mosconi, uno lo asocia directamente con Irigoyen, con Alvear, y después todo lo que es el desarrollo petrolero tiene un gran impulso también con el justicialismo, durante la etapa del peronismo. Sabio también el plan siderúrgico lo apoya el peronismo. ¿Con esto qué quiero decir? Que los grandes objetivos, los grandes proyectos nacionales tienen que ser completamente independientes del gobierno que está de turno.
Y eso es lo fundamental. Eso es cuando hablamos de un interés nacional. A veces en la Argentina hay mucha discusión en el orden partidario, que es sana la discusión justamente política, pero hay objetivos que son nacionales. Y por eso resalto que independientemente del signo político que tuvieron unos y otros, hay en determinados aspectos que se lograron poner de acuerdo en nuestro político, dijeron, bueno, voy a continuar lo que hizo el otro, o voy a abrir vetas nuevas, y trabajaron en función de eso. Y eso me parece que es un factor fundamental para el éxito tanto de las gestiones de Sabio como la de Mosconi. Es una imagen de la primera colación de Arrabio. Y esa primera colación de Arrabio, así como estaba el plan de Mosconi para el desarrollo petrolero en 3 etapas, el plan siderúrgico tiene también varias etapas. La primera es la producción de Arrabio, que es lo que se logra en el 45, se empieza a lograr en el 45, con materias primas nacionales. La segunda, él consideraba que hacían falta 315.000 toneladas para lograr el autoabastecimiento de lo que era el requerimiento de acero en ese momento. Entonces, primero, producir el acero. Después, lograr el autoabastecimiento. Después, justamente, lograr esto que les decía, que la empresa estatal colabore con la industria privada y a partir de lo que produce la empresa estatal derive a privadas para hacer un montón de productos. Planchas, perfiles, barras, hojalatas, maquinaria agrícola, automotriz. Por eso el plan realmente de él era muy ambicioso y abarcaba lo estatal y lo privado mancomunados en función de objetivos nacionales, tanto para la industria civil como para la industria militar. Justamente eso llevaría a la formación de las empresas mixtas que tan buen resultado dieron en la Argentina y que después también tan buen resultado dieron en Europa. En ese sentido, eso se va a iniciar especialmente con el gobierno justicialista y después el que va a dar muchísimo impulso también a esta forma de empresa es Frondizi. Esto lo tenemos acá cerquita, la Facultad de Ingeniería del Ejército, se conserva la oficina de Sabio y es una muestra de la primera colación de Arrabio. Estos son objetos que en cuanto ingresan a la escuela lo van a ver. El sable está en la entrada y el uniforme está en la oficina de él. Tenemos una imagen de Somisa. ¿Cómo terminan estos dos grandes hombres? Mosconi queda bastante golpeado prácticamente porque lo hace a un lado, la Revolución del 30, y lo trata muy mal. Él ya padecía de hemiplegia y va a estar, gradualmente se va a ir retirando de la actividad militar. Y muere un 4 de junio de 1940. Pensemos que Mosconi había sido el creador de YPF, pensemos los millones y millones de pesos que había manejado, los puertos, la fábrica, la infraestructura, la explotación del petróleo. Muere con su casa, en la cual vivía con su hermana, que estaba todavía con cuotas hipotecarias por pagar, y con 9 pesos con 50 en su cuenta de banco. El 31 de julio de 1948 fallece también, viviendo no en la pobreza en ningún caso, pero en una situación, digamos, de equivaler a una clase media hoy en día, Manuel Nicolás Sabio. Ninguno de los dos aceptó en ningún momento que se le pagara un sueldo por encima del que recibían como oficiales por el grado que tenían. Fueron, aparte de este ejemplo de lo que es la preparación técnica, la perseverancia y el trabajo, fueron ejemplo de honestidad y de patriotismo. Sé que estamos por cumplir los 40 minutos y quiero ser respetuoso del tiempo, por lo cual vamos a cerrar con el legado y vamos a dar lugar a alguna pregunta si quieren. Rescato una frase de Mosconi que dice: es bueno victoriar a la patria, pero mejor es ayudarla a vivir contribuyendo a su engrandecimiento, progreso y libertad. Citamos a Ortega y Gasset, que también nos supo decir algo parecido a esto, ¿no? Argentinos a las cosas. Menos charla y más trabajo. Sabio, tengamos todos presente que los grandes hechos, así como la grandeza de los pueblos, no fueron nunca consecuencia de milagros. Fueron siempre obras de perseverancia, de moral, de seriedad, de estudio, de trabajo y también de sacrificio. Y ahora vuelvo a lo que les decía al comienzo y con esto quiero cerrar. Cada uno habrá sacado sus conclusiones de lo que fueron ellos para la Argentina. Yo anoté algunas cosas, para mí son vocación y valores, formación, capacitación, fueron grandes profesionales. La innovación, en un momento en el que nadie pensaba en el petróleo, Mosconi empezó a pensar en el petróleo para la explotación en la Argentina, Sabio empezó a creer que era posible una industria pesada nacional.
tuvieron una clara visión de futuro, perseverancia, muchas veces les cerraron las puertas, les dijeron que no, y sin embargo perseveraron. Fueron hombres honestos, tuvieron una concepción estratégica de la defensa y vislumbraron una Argentina independiente económicamente. Yo les quiero dejar esto a ustedes, especialmente, oficiales ya superiores de nuestras Fuerzas Armadas. Acuérdense de esta charla y acuérdense de esto. Esta charla no pretende ser un desempolvar papeles, imágenes y cosas del pasado, momias. No creo que ni Sabio ni Mosconi quisieran eso de nosotros. Yo me los imagino a ellos pensando en esto. En este mapa que vieron en la Argentina, yo me los imagino a ustedes con este mapa de la Argentina. Yo me los imagino, y no es una expresión de alabanza gratuita, porque la verdad que siempre me han dicho que soy idealista y es un título que me enorgullece cuando me lo dicen. Pero yo pienso también a Sabio, a Mosconi sentados en sus escritorios, con gente que le decía que no. Me lo imagino igual que San Martín cuando tenía que cruzar la cordillera, organizar el ejército de los Andes, y que dijeran es imposible. Y ellos dijeran, no, no es imposible. Que con capacitación, con formación, con esfuerzo, con perseverancia, con ese fuego que ellos tienen que haber tenido en un momento cuando ingresaron al colegio militar, con ese fuego vivo de decir, tenemos que hacer algo por la patria. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Hace falta petróleo? No hay empresa tal, la vamos a hacer. Hay 4 fábricas, la vamos a convertir en muchísimas fábricas más. No hay industria pesada, la vamos a generar. Por eso yo creo que como ejercicio para salir de la historia como algo de las momias y llevar a nuestra patria a la resurrección que se merece, tenemos que pensar en esta Argentina qué es lo que necesita. Yo miro este mapa y me imagino un gran pensador que tenemos pendiente, el almirante Storni. Me imagino esta pampa azul que tenemos y la potencialidad que tiene. Me imagino a alguno de ustedes, alguno de los que está viendo la presentación o está en otro lugar de la Argentina sin ver esto, pensando como cuando no había fábrica de militares, no había fábricas pesadas, de industria pesada, no había petróleo, pensando en qué puedo hacer con este potencial, qué puedo hacer con esta pampa azul, qué puedo hacer con la ciberdefensa. El futuro será la energía eólica, será la energía mareomotriz, la solar, el litio. Si empiezo a repasar el mapa de la Argentina, potencial tenemos. Lo que nos hace falta es justamente convertir este potencial en algo concreto. Todo el día recibimos mensajes de desaliento. No creo que San Martín, Belgrano, Güemes, Mosconi, Sabio se hubieran quedado con los mensajes de desaliento y en esa época pasaban cosas muy negativas también. Me los imagino en su escritorio, pensando, capacitándose, y vuelvo a esta imagen, en este día tan especial para mí, por ser aniversario de la Jura de la Bandera, en ese fuego original que trajeron como cadetes cuando ingresaban al colegio militar, en ese fuego, el volver a convertirlo en un incendio y el llevarlo adelante. Me los imagino así como me los imagino a ustedes, y quiero creer en esa Argentina que es posible llevar hacia el destino de grandeza que soñaron San Martín, Belgrano, Güemes, Sabio y Mosconi. Por eso, yo espero que este encuentro que hemos tenido, esta presentación, que sirva un poquito para soplar, para avivar ese fuego. En mí ya estoy acá, estaría caminando por el escenario, con mucha más fuerza, como lo estoy, porque siento ese fuego ahora adentro. Me los imagino a ustedes con eso, volviendo a lo más puro, a lo más maravilloso de la vocación militar, y llevándolo a la práctica en acciones concretas para llevar a nuestra patria y a las patrias de nuestros hermanos, de nuestros oficiales de países amigos, hacia el destino de grandeza que se merecen. Si eso logramos dentro de nuestras posibilidades, entonces nos podremos presentar al Señor, saludarlo marcialmente, y el día que Él nos llame, decirle: he librado el buen combate, he conservado la fe. Gracias.